Buenos días a todos, hermanos. Qué agradable eh, verles a través de este medio. Tal vez no estamos juntos por el momento, pero seguimos con la contingencia y hoy queremos enviarles un abrazo, que estén disfrutando con su familia, que estén todos juntos, deleitándose en el Señor, y les mandamos a todos un abrazo con todo nuestro corazón. Que Dios siga obrando en sus vidas y cuidándoles también. Queremos enviarles de parte de nosotros, de la familia pastoral, nuestro saludo a todos en donde quiera que se encuentren, en sus casas, hermanos de la iglesia, amigos y familiares. Vamos a orar para comenzar este domingo con nuestra reunión. Vamos a orar al Padre para que este mensaje sea de mucha bendición y mucha edificación para nuestra vida. Padre, gracias por este día, porque Señor, sabemos que a través de estos medios podemos comunicarnos, podemos estar tal vez en comunicación, Padre, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestro corazón, en nuestra vida a través de esta palabra, y que sea de mucha bendición para nosotros. Humildemente recibimos esta palabra en nuestros corazones, como dice tu palabra, y la recibimos y queremos que crezca en nuestra vida y que a partir de hoy traiga cambios radicales en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo la implante en nuestra alma, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hoy queremos hablarles de algo muy interesante que sabemos que es necesario, por los tiempos que estamos pasando, es necesario hablar de esto, ya que la humanidad entera está sufriendo y sabemos que necesitamos una palabra que pueda llegar a sanar, que pueda llegar a levantar, que pueda llegar a restaurar. Y hoy quiero hablarles de este tema de restaurando nuestra relación con Dios, restaurando nuestra relación íntima con Dios. Acompáñenme por favor a Lamentaciones 5:21. Queremos leer la palabra del Señor. Lamentaciones 5:21 dice así: Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Es interesante este versículo porque el pueblo de Israel, la nación, estaba pasando por tiempos muy difíciles, y es un grito de angustia, es un grito de desesperación del profeta Jeremías en ese tiempo de angustia. Es un grito de ayuda, de pidiendo auxilio por lo que estaban viviendo el pueblo de Dios. Estaban todos padeciendo, estaban necesitando de alguien que pudiera intervenir por ellos, interceder por ellos, y Jeremías se pone delante de Dios para interceder por el pueblo. Y ellos estaban sufriendo en ese tiempo de hambres, habían saqueado el templo, había muerte también, había cautiverio y también había mucha desolación en esos días en medio del pueblo. Pero vemos aquí también que esto estaba sucediendo por un propósito, ya que el pueblo de Dios se había olvidado del Señor, habían caído en el pecado de haberse olvidado de Dios, no lo estaban tomando en cuenta en sus vidas, ellos estaban alejados de Dios completamente, era una indiferencia total hacia Dios. Entonces Dios estaba permitiendo todo esto para llamarlos al arrepentimiento, para llamarles a un verdadero arrepentimiento de corazón y poder restaurar su comunión con Él. De hecho, la palabra de Dios dice que el que toma la iniciativa primero es Dios. Es Dios el que toma la iniciativa antes que nosotros aún. Él es el que está tomando la iniciativa para que nosotros nos volvamos a Él. Y todo esto que estamos pasando solamente es por un propósito, como el pueblo en ese tiempo estaba pasando.
Y quiero hablarles de la palabra restauración. La palabra restauración significa devolverle su apariencia original a algo que haya sido deteriorado, algo que haya sido desgastado, roto o estrellado. También restaurar significa reparar, renovar el área que ha sufrido el daño. Y también tiene algo bien interesante que la palabra restauración, que dice recuperación y rehabilitación. Es todo un proceso lo que significa una restauración. Es volver otra vez a lo mismo, que algo que se destruyó vuelva otra vez a tener la misma imagen que tuvo al principio. Entonces, ese es el propósito que Dios tiene para el ser humano, traer restauración, es decir, devolverle la apariencia original que tenía al principio el hombre. Entonces nos damos cuenta en este versículo, en Lamentaciones, que habla primeramente, dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Y yo quiero hablarles de volvernos a Dios. Volvernos a Dios es solamente creer que no existe nada ni nadie en la tierra que pueda restaurar al hombre. No existe nada ni nadie. Solamente Dios tiene todo para que pueda restaurar el corazón del hombre. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? De la restauración. Porque Dios primeramente es omnipotente. Y omnipotente significa que Él es el único que tiene el poder real para restaurar, para hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo puede. Por eso es omnipotente, ya que para Dios no hay nada imposible, dice la palabra. También Él es el único que puede restaurar al hombre, porque Él es Dios omnipresente. Es decir, Él se encuentra en donde quiera que estemos, donde quiera que tú estés viendo este mensaje. Estamos seguros que Dios está ahí porque Él es omnipresente. En Él nos movemos y vivimos y somos, dice su palabra. Quiere decir, no podemos huir de su presencia, no podemos huir de Él. Nadie puede huir, nadie creado por Él puede huir de su presencia porque Él es omnipresente. Inclusive el rey David dice o escribió en el Salmo, ¿a dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que yo me fuere, ahí estás tú. Aun si yo estuviera en el Seol, ahí estás tú. Entonces nos damos cuenta que Dios es omnipresente y también Dios es omnisciente. Él es el mejor restaurador del hombre porque Él es omnisciente. Nada ni nadie conoce realmente el corazón del hombre, porque Dios es omnisciente y es el único que todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabe las intenciones, dice, y las intenciones del corazón del hombre, y sabe lo que hay dentro del corazón del hombre. Así que Él es el único, nuestro Señor Jesucristo es el único que puede restaurar al ser humano de manera integral. Integral, es decir, Él es restaurar el espíritu, restaurar el alma y restaurar el cuerpo. Nadie puede hacer eso por ti. Lo que tú quieras, lo que tú andes buscando, tal vez hayas buscado otras opciones, pero quiero decirte que nadie podrá sanar tu ser integralmente más que Dios. Así que si tú necesitas una sanidad del alma,
Él puede hacerlo, el único que puede hacerlo. Si tú necesitas una sanidad en tu espíritu, Él es el único que puede hacerlo. Si tú necesitas una sanidad en tu cuerpo, Él es el único que puede hacerlo. Así que vamos a ver también que hay algo interesante en la palabra volver. Dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti. Y la palabra volver o volvernos es hacer un alto en nuestra vida. Es que tú y yo nos paremos en un lugar, hacer un alto y analizar y ver todo nuestro caminar en Dios. ¿Cómo hemos caminado? ¿Hacia dónde hemos ido? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos hemos desviado? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Si es que nos hemos desviado. Entonces es hacer un alto en nuestra vida, y la palabra volver significa cambiar de posición, cambiar de dirección. Es volvernos, es regresar, es retornar mirando nuevamente al lugar correcto. Entonces vemos nosotros que Dios llamó o está llamando siempre al hombre a volverse a Él. Él está siempre llamando al hombre a volverse a Él. Y si quieren, gustan acompañarme, por favor, si tienen sus Biblias ahí, acompáñenme a Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Quiero decirles que la palabra de Dios es muy clara, y dice el Señor que nos paremos, dice, en los caminos, y que miremos y que preguntemos por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Donde tú empezaste a caminar bien, donde tú empezaste bien, donde tú empezaste gozoso, donde tú empezaste con un corazón apasionado por Dios, donde tú empezaste. Tenemos que regresar a eso, a esa senda antigua, a ese lugar donde tú empezaste. Y dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dios diciéndoles, tienen que hacer un alto, tienen que volver otra vez a las sendas antiguas. Quiero decirte que esta epidemia es una trompeta para llamar su atención o tu atención, y que tú escuches, que tú puedas escuchar su voz y volverte otra vez a Él. Eso que estamos pasando es una llamada de atención, es decir, vuélvanse a mí, es decir, regresen a mí, es decir, dejen de caminar por sus propias sendas, por sus propios caminos, y vuélvanse otra vez a mí. Esta es una llamada de atención. ¡Hey, aquí estoy! No hay nadie que pueda quitar esta epidemia, solamente yo. No hay nadie que pueda hacer algo por ustedes, solamente yo. Y algo interesante que leemos aquí es que el pueblo le respondió al profeta, respondiéndole a Dios, no andaremos. Qué triste que el pueblo haya dicho eso. Y qué triste que hoy en día mucha gente diga eso también. Dios llamándonos la atención a todos. Dios llamando, diciendo, aquí estoy, búsquenme, búsquenme, vuelvan a mí, vuelvan a sus caminos, a mis caminos, vuelvan a las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino y caminen por él. Y realmente sabemos
cuál es el buen camino, realmente sabemos cuál es la senda correcta. Pero mucha gente hoy en día, igual que en esos tiempos, dicen, no andaremos. Es decir, no nos interesa caminar contigo, Dios. No nos interesa caminar contigo, no nos interesa hacer un pacto contigo, no nos interesas porque no te necesitamos. Entonces nos damos cuenta que en Jeremías, en el versículo que sigue, 17, dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Dios reafirmándoles y diciéndoles, ya les puse a ustedes atalayas, ya les puse a alguien que les toque la trompeta para que les avise del mal que viene, les avise de algo que yo voy a hacer o de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y les dicen, escuchen el sonido de la trompeta, pero ustedes dicen, no escucharemos. Es decir, no escucharemos a Dios. No queremos escuchar su palabra, no queremos escuchar más de Él. Entonces nos damos cuenta que en ese tiempo es tan parecido el pueblo como la gente de hoy, como la humanidad, como las naciones de hoy. Es tan parecido que la gente no quiere caminar con Dios, pero tampoco quiere escuchar a Dios, igual que en ese tiempo. Yo quiero darte una breve ilustración. Cuando tú y yo nos encontramos en una encrucijada, en un camino, y tú estás viendo para dónde me voy, pero ves letreros ahí, a dónde guían esos caminos, ¿verdad? Y entonces tú y yo somos responsables de tomar el camino, la senda correcta. Nos paramos en la encrucijada y hay 4 lugares a donde ir. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de elegir el camino, la senda, como dice la palabra de Dios, la senda correcta, la senda antigua. El camino, dice la palabra, que nos lleva a la vida, porque dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su final es muerte. Entonces, mucha gente hoy en día está caminando en caminos que les parecen los mejores, los excelentes, pero su corazón está siendo destruido. Su corazón, su vida está siendo azotada y aún así piensan que están bien, que están caminando por el camino correcto. Pero quiero decirles que Dios nos está hablando y diciendo hoy, párate, analiza, reflexiona. ¿Dónde? ¿Por qué senda estás caminando? ¿Por qué camino has escogido caminar? Y vuélvete a mí nuevamente. Sabemos nosotros que hoy en día los problemas, las situaciones han empeorado. Tal vez esta epidemia sea una de tantas muchas otras que dice el Señor que vienen, el Señor Jesucristo, porque dice que vendrán pestes. Es decir, mucha gente va a morir, mucha gente va a morir. Tal vez esto sea muy poco. Es más, hasta la palabra de Dios dice que la tercera parte de la humanidad va a morir. Y después va a continuar muriendo gente. Así que nos conviene a nosotros que Dios nos restaure, que Dios nos sane, que Dios nos limpie. Hay una frase común que está circulando en las redes sociales y entre la gente, muy escuchada en estos días, que dicen todos, nuestra vida ya no volverá a ser igual después de esta epidemia, de esta pandemia. Dios está levantando, Dios está confirmando, restaurando relaciones en la casa, el esposo con la esposa, viceversa, el papá con sus hijos. Hasta escuchamos un testimonio en la radio donde decía un padre, estoy pasando los mejores tiempos con mi esposa, con mis hijos, estoy pasando mejores tiempos con todos y sobre todo, hermano, hermana, es pasar tiempos mejores con Dios, mejorar nuestra relación, mejorar
la intensidad aumente más en cuanto a la lectura, en cuanto a la palabra, en cuanto a las relaciones, y sabemos que estos tiempos son para restaurar. Aprovechemos bien este tiempo siendo mejores padres, siendo mejores hijos de familia, siendo mejores ciudadanos y siendo mejores trabajadores, que donde quiera que nos paremos, llevemos la presencia de Dios y veamos que Dios está con nosotros. Hoy quiero orar por ustedes, quiero que oremos juntos y vamos a orar para despedirnos y decirle a Dios que queremos ser restaurados. Les pido que por favor cierren sus ojos donde quiera que estén y vamos a decirle al Señor, a pedirle a Dios que Él nos vuelva a Él y que seamos restaurados otra vez, que volvamos a las sendas antiguas y que volvamos a caminar por el camino correcto. Padre, gracias. Oramos en esta mañana dándote gracias por este mensaje. Creemos, Señor, que tú nos has hablado y que, Señor, tu palabra es como una espada que hoy está penetrando todo nuestro ser y que va a traer el cambio, el fruto que tú deseas en nuestra vida. Padre, oramos para que tú traigas esos cambios, para que aprovechemos bien estos tiempos y que si nos hemos equivocado, sea el tiempo para pararnos y ver por dónde veníamos caminando y tomar la senda correcta. Que si habíamos tomado lugares y caminos erróneos que nos llevaban a la muerte, Señor, hoy este día nos volvemos a ti y como dice tu palabra, queremos oírte. No queremos, Señor, tener oídos sordos, sino escucharte y también caminar por la senda que tú nos estás hablando el día de hoy, que es tu camino, que es el camino que lleva a la vida eterna y a la eterna salvación. Señor, gracias. Perdónanos, Señor, si hemos cometido graves errores, hemos caminado por caminos incorrectos. Hoy nos volvemos a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos y que disfruten este mensaje y la presencia de Dios siga con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.